Sigue sin cesar la polémica en torno a Kate Middleton, y es que tras su aparición en el Trooping de Color, sus ausencias se han hecho más presentes que nunca en los dos eventos siguientes con los que empezamos la semana, la Orden de la Jarretera y el Royal Ascot. Precisamente en este último evento, el de los caballos, acudieron sus padres. Vimos a James Middleton un poquito cascado, vamos a decir, un poquito avejentado, y a Carol Middleton. No podemos decir que estuvieran radiantes, pero antes de pasar un poco a la información, sí quiero hacerme eco de esto porque va a explicar muchas cosas. La prensa británica ha recogido informaciones sobre los padres de Kate Middleton y cómo han acudido al Royal Ascot. Además, justificando un poco la ausencia de Kate, ya sabéis, un poco con las típicas obviedades de siempre. Kate ya ha aparecido, ya ha dejado a todo el mundo tranquilo, ha dado una lección y ahora pues necesita descansar. Ella ya dijo que se iba a reincorporar poco a poco. Bueno, pues estos tabloides británicos no han tenido otra cosa, en vez de fijarse en detalles que llaman más la atención al resto de la ciudadanía, como la presencia de Gabriela de Windsor, primera aparición pública y sonriente después de la muerte de Thomas Kingston, se han ido a decir, entre otras cosas, que la madre de Kate Middleton, bueno, pues que la mujer no lo ha tenido que pasar muy bien porque está muy gorda. Sí, que ha engordado. En esto se fijan estos tabloides que se han desmarcado con un artículo aludiendo expertos reales de la Royal Rota, bueno, pues metiéndose con el físico de una persona. Lamentable no, lo siguiente. Ya tuvimos lo del artículo del cáncer, refiriéndose a las personas que lo padecían como una especie de mortales menores que se quedaban en casa. Este es un poco el nivelito que hay. Bueno, pues ahora, como digo, ha surgido un artículo en la prensa británica, en concreto en el tabloide Newsweek, que, bueno, que habla de que los fanáticos en redes sociales somos un peligro. Habla un experto real, un experto royal, que como han visto que su narrativa no ha funcionado y con todo este asunto de Kate Middleton han quedado expuestos, pues han decidido atacar a la gente que llevamos otra línea de pensamiento más crítica. Ojo que aquí ninguno somos perfectos y podemos cometer errores, lo tenemos claro, pero desde luego lo que no comemos es una narrativa, unos relatos y unas historias a los que hemos asistido y a los que ha puesto el foco toda la prensa internacional por el hecho de cómo se comentan las noticias en Reino Unido y las líneas editoriales de estos tabloides. En concreto, acusan a las redes sociales, a los que hacemos vídeos, a los que comentan en redes sobre todo este misterio que ha rodeado a la princesa de Gales. Directamente nos posicionan como partidarios de Harry y Meghan. Yo lo soy, pero yo también tengo que decir que también lo soy de Kate Middleton. En cierto punto también con William. Soy crítico con los cuatro cuando tengo que serlo, pero hablan de que somos una especie de ejército de personas que impulsamos teorías de la conspiración sobre la princesa Kate Middleton y que somos un peligro para la verdad. Dicen que después de sugerir durante meses que estaba desaparecida, no, sugerir no, hecho objetivo, Kate Middleton estaba desaparecida. Hasta el Trooping de Color el pasado sábado, donde la vimos. Mientras tanto, se nos ha engañado con una especie de doble acudiendo con el príncipe William a la granja agrícola de Windsor. Se nos ha engañado con vídeos y fotos fake. Y evidentemente ante eso el hecho objetivo es que Kate Middleton estaba evidentemente desaparecida. Dice que algunas conspiraciones sobre Kate y su matrimonio con William habían sido impulsadas en X y en YouTube por cuentas que apoyan a Harry y a Meghan, y que eso ha generado dudas sobre si las acciones de los fanáticos de base podrían dañar a los Sussex. Bueno, pues yo
voy a decir una cosa: las conspiraciones sobre Kate Middleton y su matrimonio y la persona que veis ahí, Rose Hambury, que podría hasta permanecer anónima en cierto sentido, la sacasteis vosotros, los tabloides británicos. Y con todo este asunto de Kate Middleton, pues se ha tirado de hemeroteca, porque eso, queridos amigos británicos, sigue expuesto en vuestras páginas web. Ni la prensa internacional ni las redes sociales. Los que habéis quedado expuestos con todo esto habéis sido vosotros. Este señor dice que es consultor de relaciones públicas y autor de Impropaganda. Mark Borkowski cree que el público puede distinguir entre el Sussex Squad y la propia pareja, pero advirtió que los seguidores en redes sociales representan un peligro para la verdad. Nadie cree que en lo profundo de esta batalla, que aún continúa, cualquiera de las partes quiera aprovechar las cuestiones de salud para librar una guerra. La guerra la habéis formado vosotros, la lleváis formando desde que Harry era adolescente, con noticias absolutamente fake que quedaron todas desmontadas con esa biografía y con esos juicios ganados de el príncipe Harry contra estos tabloides británicos y esas barbaridades que se inventaban y que al final han terminado separando a los hermanos y destrozando a una familia. Creo que hay algunas líneas de demarcación, particularmente la salud del rey y Kate. No creo que estén desplegando sus tropas. Se trata más bien del peligro de los soldados de infantería, que son incontrolables porque disfrutan de su propia cobertura. Yo he leído a expertos de la Royal Rota, a Piers Morgan, diciendo que con los asuntos de salud había que ser transparente. No ha habido especulaciones en torno al rey Carlos III. Únicamente pues se ha dicho lo que se tenía que decir, y yo creo que se ha sido bastante respetuoso. Es más, se le ha defendido en cuanto ha habido temas de cuestiones de seguridad en lo que involucraba a esa filtración, a ese acceso al London Clinic sobre los informes médicos de Carlos III y de Kate Middleton. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es lo que quiera la prensa británica y los tabloides que hagamos, porque eso destrozaría un poco su negocio, ¿no? Dice que es un peligro en términos de difusión de rumores, en términos de su propia fama, su propio ego y su propia autodeterminación. Un peligro para la verdad. Son parte de un ejército de personas en redes sociales que impulsan cada vez más teorías de la conspiración y que además están basadas en una periodista española llamada Concha Calleja, que al ritmo de las videntes y las mediums, hablando sobre este tema, se ha lanzado a decir determinadas mentiras. Mira, a ver, experto. Concha Calleja no es una don nadie que de repente se ha apuntado a hablar de este tema. Concha Calleja lleva escritos 28 libros sobre la realeza nacional de aquí de España e internacional. Es una persona que todo lo que se ha dicho se ha ido cumpliendo por momentos. Es una persona que además no ha caído en precisamente revelar teorías de la conspiración. De hecho, si me preguntáis mi opinión, creo que ha sido bastante prudente y bastante elegante con todo lo que se cuece por allí. Y además, mediums y videntes son las que han consultado precisamente estos tabloides británicos a la hora de realizar sus noticias sobre la salud de Kate Middleton, al amparo de estos periodistas de la Royal Rota. Con lo cual, a mí que no nos vengan dentro de esto, porque están reflejando un poco el discurso que Harry desmontó en su docuserie. Y es que estos tabloides, estos periódicos, tenían una serie de cuentas bots en redes sociales dedicadas a tirar por completo a Harry y a Meghan, algo que quedó demostrado con una investigación científica hecha por un doctor universitario expuesta en la docuserie de Harry y Meghan, y ahora ellos han adoptado ese discurso, pero para reflejarlo, es decir, para decir que eso existe, pero al revés. Los que tienen las cuentas bots son Harry y Meghan y no Kate y William. Sois unos sinvergüenzas. Esto es lo que tengo que decir, porque dice que las personas que se han lanzado a apoyar a Harry y a Meghan están buscando un cebo para hacer clic. Pues curiosamente yo digo que aquí en YouTube
que es en la red en la que yo me muevo, Harry y Meghan no es que tengan muchos seguidores, creo que al contrario, triunfa que se les tire. Y yo en este sentido he sido objetivo porque me he leído el libro de Harry, he leído, bueno, pues diferentes biografías, me conozco un poco la historia y yo no caigo en esa narrativa de buenos y malos, que es lo que quiere hacer un poco esta prensa basura de Reino Unido. Bueno, dice, en otras partes de internet, dice, todavía hay personas que sugieren que no fue Kate al trooping en absoluto. Dice, el mundo está completamente loco. Dice, y encima dicen que ella es una doble. Bueno, pues yo creo que, a ver, aquí cuando nos hemos hecho eco de diferentes teorías de la conspiración, y hay algunas incluso que ni nos hemos hecho eco, y sería muy fácil ponerla en el título y llenarnos de clics y de visualizaciones, no lo hemos hecho, lo hemos incluido como parte del vídeo porque evidentemente no nos las creíamos. Aquí sucede una cosa intergeneracional que supone, por una parte, la gente más joven, que es la que apoya a Harry y a Meghan, y otra gente más boomer como este experto que cae en absolutamente todo. Incluso se hacen eco de cuentas parodia con todo este tema y se las toman en serio y dicen, ¡ay, qué malos son estos de Twitter, estos de X! Pues yo creo que los malos durante muchos años habéis sido vosotros, que ahora estáis recibiendo de vuestra propia medicina, porque es la gente la que está hablando en redes sociales, pero no solo la gente, la prensa internacional. Y que en todo esto, y yo no trato de defender mi negocio, que lo podría hacer, ni de ser corporativista, me parece que hierran mucho el tiro apuntando a Concha Calleja, apuntando a la prensa internacional y apuntando a las redes sociales, cuando realmente los perpetradores de todo el escándalo, de todos los escándalos y polémicas que rodean a la Casa Real Británica, aparte de la culpa que puedan tener los propios miembros, han sido estos tabloides británicos con narrativas falsas e historias para no dormir. Me he quedado muy a gusto respondiendo a este artículo del Newsweek, que no tienen vergüenza, que no la conocen y que encima quieren hacer parecer que el resto del mundo estamos equivocados. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.